De una estructura plana a una cilíndrica, de disco trilaminar a todos los aparatos y sistemas. Fenómenos como la neurulación, la formación de los somitas, angiogénesis y los plegamientos del embrión ocurren durante el periodo embrionario. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video titulado De la tercera a la octava semana, periodo embrionario, y haremos hincapié en los derivados de las capas germinales que se formaban con la gastrulación y que lo habíamos visto en el video de la tercera semana. Tengan en cuenta que si bien vamos a nombrar la mayoría de los órganos y tejidos que derivan de estas capas, únicamente vamos a profundizar en los derivados que el Lachmann y el Moore desarrollan en detalle en estas semanas. De igual manera, en el canal tengo varios videos sobre los aparatos y sistemas que surgen de estas capas, así que les voy a estar agregando como tarjetas arriba a la derecha para que puedan acceder de una forma más rápida y fácil. Para iniciar el tema, les recuerdo esta tabla que habíamos visto en el video de Introducción a la Embriología Humana. En ella podemos observar que el desarrollo prenatal consta de 3 periodos, uno preembrionario, otro embrionario y un periodo fetal. Según la bibliografía que ustedes utilicen al momento de estudiar, el periodo embrionario puede variar con respecto a la semana de inicio. Por ejemplo, para Lachmann y el Moore, el periodo embrionario tiene lugar desde la tercera a la octava semana. En cambio, para el Heath y el Carlson, este periodo se extiende desde la cuarta hasta la octava semana. Por otro lado, el Arteaga y el Flores intentan no estar en conflicto con ninguno de estos libros y tienen una postura intermedia, diciendo que este periodo comprende desde el final de la tercera semana hasta el final de la octava semana de desarrollo. Ustedes elijan el team que más les guste o el que usan en su universidad y déjenmelo saber en los comentarios. El periodo embrionario, o también llamado periodo de organogénesis, es aquel en el cual las 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que los órganos han comenzado a formarse y algunos incluso inician su función, aún necesitan adquirir una mayor madurez para que les permita prepararse a su vida postnatal. Y esta madurez la van a alcanzar durante la etapa fetal, la cual veremos en un próximo video. Por otra parte, a este periodo del desarrollo prenatal también se lo conoce como aquel en el que el embrión es susceptible a los agentes teratogénicos. Estos agentes, como algunos medicamentos y virus, pueden provocar algún retraso o alteraciones en el desarrollo embrionario, dando lugar a anomalías mayores o incluso la muerte del propio embrión. Iniciaremos en la tercera semana, y para que nos ubiquemos en dónde estamos y en qué lugar se producen los cambios que vamos a estudiar, utilice estas excelentes imágenes del Néter. En primer lugar, aquí tenemos un corte sagital de un útero grávido, donde podemos observar la localización de la implantación. Si nos acercamos aún más, veremos en detalle la implantación dentro del endometrio materno. Este es el pedículo de fijación y también podemos observar al mesodermo somático extraembrionario cubriendo a la cavidad amniótica y al saco vitelino cubierto por el mesodermo esplácnico extraembrionario. Ahora bien, vamos a realizar 2 cortes transversales. Uno a nivel de la cavidad amniótica y otro a nivel del saco vitelino definitivo. Y lo vamos a observar desde una vista dorsal hacia el ectodermo. A partir de esta imagen, vamos a desarrollar los derivados de las capas germinales. Comenzaremos con los derivados de la capa germinal ectodérmica. Y recordemos a la notocorda. A medida que se desarrolla la notocorda, esta da lugar a la inducción del ectodermo embrionario suprayacente, que se ubica en la línea media y cercana a esta.
Esto produce el engrosamiento del ectodermo y se diferencia en la placa neural. Si realizamos un corte transversal a este nivel, estaríamos observando a la notocorda, al ectodermo y a la placa neural. Las células que se localizan en esta placa se denominan neuroectodermo y su inducción representa el inicio del proceso llamado neurulación. La neurulación es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. En un primer momento, la placa neural tiene la misma longitud que la notocorda subyacente, pero a medida que la notocorda aumenta de longitud, la placa neural crece en sentido cefalocaudal y experimenta un ensanchamiento. Al finalizar la tercera semana, sus bordes laterales se elevan para formar los pliegues neurales y la región media de la placa neural se hunde y origina el surco neural. En un corte transversal, el surco neural y el pliegue neural se observaría de esta manera. Los pliegues neurales son prominentes en el extremo craneal del embrión y de forma gradual comienzan a desplazarse hacia la línea media para fusionarse y formar el tubo neural. La fusión inicia en la región cervical y continúa tanto en sentido cefálico como en sentido caudal. A medida que se completa la fusión, en los extremos cefálico y caudal se encuentran los neuroporos que se comunican con la cavidad amniótica. El neuroporo anterior o rostral y el neuroporo posterior o caudal. El cierre del neuroporo anterior ocurre cerca del día 25, en tanto que el neuroporo posterior se cierra el día 28. Cuando estos neuroporos no se cierran, dan sus respectivas malformaciones. Con esto se completa la neurulación y el tubo neural, en su desarrollo final, dará origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal o epífisis y a la neurohipófisis. Como consecuencia de la neurulación, el ectodermo queda segmentado en 3 grupos celulares. El que queda directamente en el tubo neural y que se conoce como neuroectodermo, el que cubre al tubo neural por fuera y que se encuentra en la superficie, denominado ectodermo superficial o ectodermo no neural, y el ectodermo que se diferencia en las células de las crestas neurales. Las células de las crestas neurales son células del borde lateral del neuroectodermo, que se separa de sus vecinas en el momento en el que los pliegues neurales se elevan y fusionan para formar el tubo neural. Estas células experimentan una transición de epitelio a mesénquima por migración activa y desplazamiento a medida que abandonan el neuroectodermo y luego logran penetrar en el mesodermo subyacente. De allí migran a diferentes zonas o estructuras embrionarias y su mesénquima se conoce como ectomesénquima, que se diferencia en tejido conectivo y óseo de la cara y el cráneo, en los ganglios de los nervios craneales, células C de la glándula tiroides, tabique troncoconal del corazón, dermis de la cara y el cuello, en raíces dorsales de los ganglios espinales, en los ganglios de la cadena simpática y ganglios preaórticos, la médula suprarrenal, ganglio parasimpático del tubo gastrointestinal, en células de Schwann y células gliales, leptomeninges, melanocitos, odontoblastos y en células de músculo liso para los vasos sanguíneos de la cara y el prosencéfalo. Como verán, las células de la cresta neural contribuyen a la formación de muchos órganos y tejidos del cuerpo, a tal grado que en ocasiones algunos autores la denominan cuarta capa germinal. En el ectodermo superficial, al momento de cerrarse el tubo neural, aparecen 2 engrosamientos bilaterales en la región cefálica del embrión, que se denominan placodas ópticas y placodas del cristalino. Las placodas ópticas se imaginan y forman las vesículas ópticas, que se convertirán en las estructuras necesarias para la audición y el equilibrio. Y las placodas del cristalino también se imagina
para constituir las vesículas del cristalino, y durante la quinta semana constituyen al cristalino. Estos dos fenómenos marcan el inicio de la embriología del ojo y el oído, videos que ya tengo subidos en el canal por si quieren ir a ver. A su vez, este ectodermo superficial también da origen a la epidermis, al cabello, a las uñas, las glándulas de la piel y las glándulas mamarias, la adenohipófisis y al esmalte dental. Con respecto a los derivados de la capa germinal mesodérmica, volvemos a la imagen inicial y realizaremos un corte transversal a este nivel. Podemos observar que al inicio, las células que componen al mesodermo forman una lámina delgada de tejido laxo a cada lado del proceso notocordal. Sin embargo, cerca del día 17, las células que se encuentran cercanas a la notocorda proliferan y constituyen una placa de tejido engrosado que recibe el nombre de mesodermo paraxial. Lateral al mesodermo paraxial se continúa con el mesodermo intermedio, y este experimenta un adelgazamiento paulatino hasta convertirse en la capa de mesodermo lateral. Y el mesodermo lateral, por coalescencia de cavidades, produce su división en dos hojas que se continúan con el mesodermo extraembrionario que cubrían al saco vitelino y a la cavidad amniótica. Al inicio de la tercera semana, el mesodermo paraxial comienza a organizarse en segmentos. Estos segmentos se denominan somitómeros y primero aparecen en la región cefálica del embrión. Su formación se produce en sentido cefalocaudal y cada somitómero está compuesto por células mesodérmicas que se disponen en espirales concéntricas en torno al centro de la estructura. En la región cefálica, los somitómeros se forman en relación con la segmentación de la placa neural para constituir las neurómeras, y estas contribuyen al mesénquima de la cabeza. Sin embargo, desde la región occipital hasta la caudal, los somitómeros se organizan en somitas. El primer par de somitas aparece en la región occipital del embrión, cerca del día 20 del desarrollo. A partir de ahí surgen nuevos somitas en secuencia cráneo-caudal, a una velocidad aproximada de 3 pares por día, hasta el final de la quinta semana, cuando ya hay 42 a 44 pares de somitas. En esta etapa, los somitas están distribuidos de esta manera: 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 a 10 coccigios. De estos, el primer par occipital y los últimos 5 a 7 coccigios desaparecen más adelante y el resto de los somitas constituyen el esqueleto axial. Si realizamos un corte transversal a nivel de un somita, vamos a observar que cada somita tiene una forma triangular y este se subclasifica en 3 segmentos: en esclerotoma, miotoma y dermatoma. Si nos enfocamos en la región ventromedial del somita, se identifica al esclerotoma y a medida que se desarrolla, sus células se vuelven polimórficas a finales de la cuarta semana. Las células del esclerotoma formarán huesos del esqueleto axial, como costillas, vértebras y algunos huesos del neurocráneo. Inclusive participa en la formación de los tendones. Por otro lado, tenemos al miotoma, que originará al músculo esquelético. Y el dermatoma, por su parte, origina a la dermis. El mesodermo intermedio, que conecta temporalmente al mesodermo paraxial con el mesodermo lateral, se diferencia en las estructuras urogenitales. En las regiones cervical y torácica superior, da origen a los futuros nefrotomas, mientras que en el sentido caudal, forma el cordón nefrógeno. Estos dos sucesos marcan el inicio de la embriología del sistema genital y el sistema urinario,
videos que ya tengo subidos en el canal. Como dato importante y muy preguntado, la vejiga es el único órgano del sistema urogenital que no deriva del mesodermo intermedio. El mesodermo lateral o de la placa lateral se encuentra conformado por células que miraron más allá del mesodermo intermedio. Debido a la aparición de hendiduras que reciben el nombre de espacios celómicos y por coalescencia de las mismas, el mesodermo lateral queda constituido por dos capas. Por un lado tenemos a la capa somática o parietal, que se encuentra adyacente al ectodermo superficial y se continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionario, rodeando a la cavidad amniótica. Esta capa parietal del mesodermo lateral junto con el ectodermo supradyacente se denominan somatopleura. Por otro lado, encontramos a la capa visceral, que se encuentra adyacente al endodermo y en continuidad con la capa visceral del mesodermo extraembrionario que reviste al saco vitelino. La capa visceral del mesodermo lateral junto con el endodermo subyacente constituyen la esplagnopleura. El mesodermo parietal dará origen a las hojas parietales de las paredes peritoneal, pleural y pericárdica, incluyendo a los huesos de las extremidades, la cintura escapular, la pélvica y el esternón. El mesodermo esplácnico formará las hojas viscerales de las paredes peritoneal, pleural y pericárdica. Además, dará origen al estroma de algunas vísceras, al músculo liso que recubren las vísceras, al músculo cardíaco y en la tercera semana este mesodermo invade el saco vitelino para empezar a formar sangre. Como consecuencia de la coalescencia de los espacios celómicos, van a dar origen a un espacio único longitudinal que se denomina celoma intraembrionario. Este espacio es importante porque al finalizar el plegamiento del embrión constituye a tres tipos de cavidades corporales: la cavidad pericárdica, las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal. Un aspecto que se debe destacar es que en la tercera semana inicia el desarrollo del corazón, los vasos sanguíneos y las células de la sangre. Aquí tenemos una vista dorsal de un embrión de aproximadamente 18 días y realizaremos un corte transversal para ubicarnos mejor. Las células destinadas a formar el corazón derivan del mesodermo esplácnico o visceral, que se ubican de manera craneal para situarse por delante de la membrana bucofaríngea y los pliegues neurales. Esta área tiene forma de una U invertida y se denomina campo cardiogénico primario, y su desarrollo lo pueden ver en mi video de embriología del corazón. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos también se originan a partir del mesodermo, y su desarrollo comienza desde el inicio de la tercera semana, cuando las células del mesodermo esplácnico extraembrionario que rodea al saco vitelino se diferencia en células precursoras de la sangre y de los vasos sanguíneos, denominados hemangioblastos. Estas células primero se agrupan en forma de islotes de células, que gradualmente se canalizan. Estos islotes reciben el nombre de islotes de Wolf y Pander o islotes sanguíneos, y las células centrales de los islotes se transforman en precursoras de las células sanguíneas, mientras que las células que se encuentran en la periferia se aplanan y forman las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos en formación. Estos islotes o grupos celulares sanguíneos emiten yemas a través del proceso llamado gemación y se acercan unas a otras interconectándose y dando lugar a una red de vasos pequeños. Las células sanguíneas primitivas que se originan en el saco vitelino entran a la circulación en el día 22
hasta aproximadamente las 6 a 7 semanas. Luego sufren una muerte celular programada a medida que se desarrolla el embrión y son reemplazadas por células sanguíneas de origen fetal. Como dato importante, en este caso, el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético del embrión, pero de tipo extraembrionario. Y tengan en cuenta que la formación de células y capilares sanguíneos también tiene lugar en el pedículo de fijación y en la placa coriónica. De esto tienen que llevarse dos conceptos importantísimos. El mecanismo por el cual los vasos surgen a partir de los islotes sanguíneos se denomina vasculogénesis. Y el mecanismo que implica la gemación a partir de vasos ya existentes se conoce como angiogénesis. Entonces, si a ustedes le preguntan cuáles son los mecanismos mediante el cual se forman los vasos sanguíneos, ustedes responden estos dos. Con respecto a los derivados de la capa germinal endodérmica, en este corte transversal de un embrión de 19 días, vemos como el endodermo cubre la superficie ventral del disco embrionario y forma el techo del saco vitelino. El principal derivado de esta capa es el tracto gastrointestinal y se formará durante los plegamientos cefalocaudal y lateroventral del embrión. Miremos ahora este corte sagital y observemos cómo el plegamiento cefalocaudal se produce principalmente por el crecimiento longitudinal del sistema nervioso central, por lo que el embrión se flexiona y toma una forma de arco. Este plegamiento es mucho más marcado en las regiones cefálica y caudal, donde más tarde se formarán el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Ahora bien, volvamos al corte transversal y veremos que al pasar los días, el plegamiento lateroventral se produce durante la formación de los somitas, y estos hacen que el embrión tome una forma cilíndrica o tubular, quedando el endodermo incluido en el interior del embrión. Este endodermo constituye el intestino primitivo o también llamado tubo intestinal. Como resultado de los movimientos de los plegamientos, la comunicación entre el embrión y el saco vitelino se va estrechando progresivamente, hasta que se comunican por un conducto estrecho denominado conducto ónfalo-mesentérico. En este intestino primitivo formado se pueden distinguir tres porciones: una anterior-cefálica, que dará origen al intestino anterior; una caudal, que dará origen al intestino posterior; y la parte entre ambas es el intestino medio, que se comunica de forma temporal con el saco vitelino mediante el conducto ónfalo-mesentérico. En el extremo cefálico del intestino anterior se encuentra la membrana bucofaringea, la cual durante la cuarta semana se fenestra estableciendo una conexión entre la cavidad amniótica y el intestino primitivo. De igual manera, en el intestino posterior se encuentra la membrana cloacal, la cual se rompe en la séptima semana para formar el orificio del ano. Otro resultado importante que produce el plegamiento cefalocaudal y lateral es la incorporación parcial del alantoides dentro del cuerpo del embrión, en el que forma la cloaca. La porción distal del alantoides permanece en el pedículo de fijación, y ya en la quinta semana el saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados a la región del anillo umbilical y forman parte de la primera porción de esta estructura. Al proseguir el desarrollo, el endodermo da origen a la cubierta epitelial del aparato respiratorio, que incluye la tráquea, bronquios y pulmones, el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y páncreas, el estroma reticular de las amígdalas y el timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y la uretra,
y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Para finalizar, voy a mostrarles estos cuadros que resumen los derivados de las capas germinales. Ustedes pueden pausar el video, sacar una captura de pantalla y usarlos al momento de estudiar. Del ectodermo podíamos encontrar al ectodermo superficial y al neuroectodermo. Y de este último se formaba el tubo neural y las células de la cresta neural. Estos son sus respectivos derivados. El mesodermo se dividía en mesodermo paraxial, en intermedio y lateral. Algunos autores, como el Moore y el Artiaga, diferencian a un cuarto mesodermo, llamado mesodermo de la cabeza, y es el que habíamos dicho que se formaba a partir de las neurómeras. Estos son sus derivados. Y por último, el endodermo, que a diferencia de los otros dos, no tiene subclasificación, y sus derivados son los siguientes. Estos fueron los derivados de las 3 capas germinales. En otro video haré los aspectos externos que se observan durante el periodo embrionario. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con tus compañeros. Y nos vemos en un nuevo video de embriología humana. Saludos y éxitos en tus exámenes.